Entonces me cuentan si ahí ya les aparece grabando, por favor. Sí. Bien, muchas gracias. Entonces, hola, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al curso de intermedio de las herramientas de hoja de cálculo en Excel. Yo podría decirles que a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que Excel es una herramienta sumamente útil a la hora de nosotros limpiar, a la hora de nosotros manejar y reutilizar y utilizar la información, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder obtener resultados, digamos que a partir de lo que les estoy diciendo, pues debemos tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, es por eso que los invito a que aprendan conmigo de este curso que vamos a estar realizando durante las fechas que les acabo de compartir, ¿vale? Entonces, vamos, como les decía ahorita, vamos a aprender a limpiar información y que nosotros con eso visualmente lo que podamos obtener es una información, digamos que de una manera mucho más rápida. También, digamos que estaremos utilizando fórmulas avanzadas, como lo son las fórmulas de buscar B o fórmulas anidadas, que nos van a ayudar digamos que a relacionar toda la información y hacer, digamos que un análisis de una forma mucho más rápida, muchachos. Entonces, esto es una formación complementaria, como les decía, nos va a durar, en este caso, por lo general las formaciones complementarias duran solo una semana, pero por temas de que debo de ausentarme en unas fechas precisas, lo vamos a hacer en los días lunes, jueves y viernes, y en la segunda semana el día lunes y jueves, ¿vale? Entonces, la ficha, por favor, les agradezco a los compañeros apagar el micrófono, por favor, mientras yo estoy hablando, les agradezco mucho. Entonces, la ficha de nuestra formación o de nuestro curso es la 275-0099. Entonces, la agenda de la sesión de hoy es el saludo de bienvenida, es obviamente la socialización de la temática, la visualización y digamos que los ejercicios y las evidencias que vamos a desarrollar en esta primera sesión. Entonces, recuerden, por favor, los micrófonos, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, reduzcamos todas las distracciones, ¿cierto? ¿Cuáles son? Pueden ser las redes sociales, que por lo general siempre estamos ahí muy pegados, el correo electrónico, todo ese proceso de aplicaciones que nos permiten a nosotros las comunicaciones, por decir WhatsApp, que es una herramienta súper importante y poderosa que nosotros siempre tenemos a la mano, no tanto como para estar, digamos que se volvió una aplicación demasiado útil para nosotros incluso trabajar, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle una pausa a esas aplicaciones, vamos a colocar el teléfono por allí en modo avión, por lo menos mientras estamos en esta sesión, ¿cierto? Entonces esa es la manera de que nosotros podemos lograr enfocarnos en esta clase realmente. Recordemos que este es un curso de mucho valor y está creado para que ustedes terminen aplicando todo lo que aprendan aquí en su día a día o en su vida diaria, ¿listo? Entonces, si ustedes ponen mucha atención, se van a dar cuenta que va a cambiar drásticamente la manera en la que ustedes usan Excel y obviamente tu productividad va a incrementar del cielo a la tierra, ¿cierto? Entonces, así que vale la pena que reduzcamos las distracciones mientras estamos en las sesiones de los cursos, ¿listo? Bien, entonces tenemos aquí una diapositiva que dice, ¿qué impacto tiene saber Excel? ¿Qué impacto tiene saber Excel? Apreciados participantes, es importante entonces que empezar esta presentación comentándoles que el tipo de impacto que vas a tener al saber Excel, porque obviamente tú tienes un conocimiento, cada uno de los que están aquí tienen ya un conocimiento, digamos que básico, ¿cierto? Por eso estamos aquí en el curso intermedio. Ustedes tienen un conocimiento y con este curso de Excel, digamos que es mejorar la manera como nosotros utilizamos la herramienta, ¿cierto? Entonces, vamos a poner mucha atención, a estos 4 aspectos, ¿sí? ¿Listo? Tenemos entonces el aspecto número 1, que es, te permite ahorrar horas en tu semana, ¿cierto? Es importante que no olvidemos que el tiempo realmente cuesta dinero. Yo creo que nosotros lo tenemos muy claro. Esto es algo que
todos aquí tenemos extremadamente claro y si nosotros usamos correctamente el Excel, vamos a tener mucho más tiempo para nosotros mismos, ¿cierto? Y definitivamente yo diría que esa es la mejor paga que nosotros podemos hacer, el tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos tiempo, pues digamos que estamos un poquito más chéveres, estamos más tranquilos. Pero cuando estamos, digamos que haciendo todo al instante y es para allá, ahí es donde viene el estrés y donde en ocasiones vienen quizás las frustraciones, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos tiempo, pues podemos aprender muchas más cosas, nos queda tiempo para estudiar, nos queda tiempo para hacer un montón de cosas. Entonces, incluso nos queda tiempo para poder disfrutar con nuestras familias, con nuestros amigos, o dependiendo de las situaciones pues que cada uno de ustedes tenga, ¿cierto? Tenemos el punto 2, que es básicamente, te ayuda a conseguir un empleo. Digamos que si en este momento alguno de ustedes no tiene un empleo o está próximo a quedarse sin empleo, ¿cierto? Digamos que saber Excel tiene ese potencial, apreciados, que te permite a ti poder aplicar a una vacante y digamos que, no sé, y mucho más pues si esa oportunidad se te da solo por el simple hecho de aprender a utilizar una herramienta tan importante como lo es Excel. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí el inciso 3 que dice, te abre las puertas a nuevas oportunidades o aumentos. Entonces, si usted ya tiene un empleo y lo que pretende es escalar, a mí me parece que saber Excel te permite lograrlo, ¿cierto? De una. Entonces, si tú demuestras que tienes el conocimiento, digamos que vas a poder escalar y vas a poder mejorar tus ingresos. Va a ser mucho más fácil. Tenemos el ítem 4 que te dice, te ayuda a sentirte con más seguridad y confianza en el trabajo. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta estos 4 impactos. Sí. No se está viendo la pantalla. Lo que ¿En está serio? mostrando. No, señora. Ay, ¿por qué no me habían dicho chicos? Y yo creía en lo que sí. Denme un segundito, a ver, de pronto puede ser la conectividad, qué pena. Estén muy pendientes, cuando no se vea la pantalla me van diciendo, porque es importante que ustedes puedan observarlo. Ahí, ¿hasta dónde vieron? ¿Vieron hasta aquí? No, pues Nada. estamos viendo. Ay, no les puedo creer, porque no me habían dicho. Habíamos levantado Bueno, la mano, ahí sí pero no están te diste viendo. cuenta. Ay, qué pena. Como estoy proyectando pantalla, no veo la manito, pero entonces cuando sea así, me activan el micrófono y estamos ahí en comunicación. ¿Listo? Recuerden que como comparto pantalla, no puedo observar el chat y tampoco pues como que hay sonido para el chat. Pero quisiera saber si ahí están viendo. Sí, ahí sí. Ay, sí, bueno, entonces aquí en esta diapositiva simplemente les conté que es importante pues que digamos reduzcamos las distracciones, ¿cierto? Ya escucharon pues ahí lo que les dije. Digamos que estos son los 4 ejes fundamentales que de cierta manera impacta el hecho de nosotros poder utilizar Excel de manera y de forma correcta. Bien, entonces ahí estamos en la nueva diapositiva. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, gracias. Bueno, listo. Entonces, en este 2023, pues dicen los medios, ¿cierto? Uno a veces está leyendo muchas cosas y dentro de esas cosas dicen que este 2023 dicen que es altamente probable que el 40% de la fuerza laboral sea despedida. Ojo, no lo digo yo, eso lo dicen lo dicen los grandes escritores, los pensadores, esta gente que está escribiendo, ¿cierto? Entonces, esos expertos, eso es lo que dicen. Y de hecho, muchachos, en Colombia ya hemos venido viendo grandes empresas con miles y miles de personas que están siendo despedidas, ¿cierto? Yo creo que eso no es como algo nuevo para nosotros, pero ojo, se está, digamos que recortando uno de los gastos más fuertes, que es el gasto laboral, porque evidentemente dicen que se aproxima una crisis. Y esto no tiene por qué alarmarnos, pero es evidente, muchachos, que el ciclo natural de la economía es esta, ¿cierto? Que pueden seguir habiendo despidos en grandes empresas aquí a nivel del país. Entonces, a través de los diferentes tiempos, nosotros, digamos que hemos pasado por muchísimas crisis, ¿cierto? Y obviamente vamos a seguir saliendo de esas crisis así como lo hemos venido haciendo. Y digamos que seguimos aquí, seguimos trabajando, seguimos con empleo y digamos que Dios no nos desampara, ¿cierto? Entonces, pero solo que obviamente, digamos que habrán personas que sí van a perder sus puestos de trabajo. Entonces, podemos decir que saber Excel puede reducir ese impacto de esa crisis para ti en cualquier momento. Porque vas a hacer que una persona que literalmente aporte un valor agregado a su empresa, ¿cierto?
y que no vas a ser, pues, digamos, que esa persona que decidan despedir. Esa es una gran ventaja, que tú puedas también utilizar esta herramienta de manera correcta. Ojo, importante, para poder hacerlo hay que practicarlo todos los días. Usted no aprende a utilizar una función hasta que no la usa muchísimas veces. Hasta que tú no lo coges diario, no vas a poder, digamos, que tener un buen dominio de este tipo de herramientas. Ojo, esto va de la mano con las versiones que tengamos instaladas en Excel, de Excel, muchachos. Importante, ahorita se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando yo vaya a abrir mi Excel o en fin, usted ahí se da cuenta qué versión tiene instalada. Si es la 2003, la 2009, si es la 2013, si es la 2016, si es la 2019 o si es la de Office 365, que digamos que es la última, ¿cierto? Nosotros, por lo general, con nuestras cuentas institucionales o cuentas de empresa, tenemos acceso a todo el paquete de Office 365 y eso incluye el paquete de Office. Eso es muy importante, muchachos, porque es que si nosotros seguimos manejando versiones antiguas del Excel, a ver, ¿ustedes por qué creen que se genera, o por ejemplo, digamos, tomemos como equipo móvil, usted maneja X o Y aplicación? Y digamos que, bueno, instalaste la aplicación, está súper chévere. Digamos que es una aplicación que me permite tener a la mano el calendario, o sea, todas las reuniones sincrónicas que tengo en el día, en fin, las actividades que tengo pendientes para hacer. Pero, ¿qué pasa si en un mes o en 2 meses te sale una actualización disponible de esa misma aplicación? Lo que te están diciendo, hey, ven acá, hay funciones nuevas. ¿Cierto? Hay funciones nuevas agregadas que te van a permitir a ti, digamos que optimizar el tiempo, trabajar más rápido, encontrar atajos, en fin. Lo mismo pasa con el paquete de Office. Y no me voy a centrar únicamente en Excel, todo el paquete de Office. Si nosotros seguimos trabajando con versiones obsoletas, versiones que están antiguas, nos vamos a perder de utilizar las nuevas funciones que Microsoft viene incorporando. Y cuando Microsoft saca las nuevas versiones, denme un segundo. Y cuando Microsoft saca las nuevas versiones, es porque hay cosas nuevas para implementar, ¿cierto? Hay cosas nuevas que nosotros podemos experimentar y que definitivamente nos van a permitir, trabajando en la productividad, ahorrando tiempo y, mejor dicho, cuando nosotros utilizamos funciones nuevas, estamos permitiéndole al Excel que haga el trabajo por nosotros. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ahorita cuando cada quien vaya a empezar a hacer sus ejercicios, se van a dar cuenta, la versión que yo tengo es esta, la versión que yo tengo es aquella. Entonces, importante la versión, porque si ustedes trabajan en versiones que, digamos, están obsoletas, se van a perder de construir muchos ejercicios. Entonces, ¿qué les va a tocar hacer? Si el computador que tengo en casa es un computador que tiene un 2016, obviamente no voy a poder trabajar ciertas funciones, me va a tocar hacer las actividades del curso, me va a tocar hacerlas, digamos que en el trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante allí. Entonces, bueno, entonces ahora me gustaría presentarme. Soy Natalia Martínez, soy instructora del SENA, del área de TICS y desarrollo de software. Este es mi año número 14 en la institución más querida por todos los colombianos. Soy ingeniera de sistemas de profesión con especialización en bases de datos, maestrante en recursos educativos digitales y actualmente aprendiz del tecnólogo en animación digital. Bien, definitivamente sigo aprendiendo. Yo considero que Excel es una herramienta a la que Microsoft, como les decía ahorita, cada cierto tiempo está sacando nuevas actualizaciones y con ellas muchas más funciones que hacen que Excel sea más inteligente. Y sin duda alguna, pues este 2023 no es la excepción, ¿cierto? No es la excepción. Se vienen muchísimas funcionalidades que, digamos, van a seguir convirtiendo a Excel en una herramienta mucho más avanzada. ¿Listo? Entonces, bien, viene una pregunta generadora que me gustaría hacerles y es, ¿cómo es tu manejo de Excel? ¿Cómo es tu manejo de Excel? Quiero que se hagan todos esa pregunta. ¿Cómo es tu manejo de Excel? Con respecto a esta pregunta generadora, por favor, los micrófonos, gracias. Con respecto a esta pregunta generadora, chicos, en la sección 2, que les esté dando el recorrido con la plataforma, nos va a quedar, digamos que otra pregunta generadora para que cada uno de ustedes responda. Listo, ya cuando estemos en la sección 2, estaremos yendo hacia allá. Entonces,
Chicos, ¿cómo consideran ustedes que es su manejo de Excel? 2 o 3 personas que participen, por favor, que activen el micrófono y tomen la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Creo que de mi parte es que es básico, o sea, simplemente elaboración de tablas y bueno, fórmulas, porque ya hoy en día el Excel obviamente tiene muchas fórmulas. Con simplemente tú escribir una palabra, lo que quieras hacer ya te aparece la fórmula. Pero sí me hace falta mucho el tema de manejo de tablas dinámicas y lo que tiene Excel ahorita. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, como lo dice el compañero Omar, pues más que todo el manejo de Excel al momento es solo como que lo básico. Faltaría aprender más, profundizar más sobre manejo de tablas dinámicas, Claro que sí. sobre aplicaciones de fórmulas, Sí, que son de suma importancia en eso del Excel. claro que sí. Bien, muchas gracias. Listo. Bien, sí, como lo dicen ustedes, básicamente yo considero, muchachos, que todo parte de un punto y es cuál es ese conocimiento básico que tienes y digamos, qué tanto utilizas la herramienta. Porque ese dicho de que la práctica es el maestro es real. Y cuando Excel se te vuelve tu día a día o se te convierte tu día a día, digamos que tú vas explorando cada vez más y te vas dando cuenta que hay un montón de cosas que, digamos, uno no se tiene que romper la cabeza porque el solo hecho de crear una tabla dinámica, de crear una tabla, limpiar los datos, tener exactamente lo que necesito, construir una tabla dinámica me puede a mí solucionar la vida, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengan ese conocimiento básico porque va a ser mucho más fácil moverse, pero también, ojo, esto parte de qué tanto utilizan la herramienta ustedes, de qué tanto la utilicen y qué tanto la puedan practicar. ¿Cierto? ¿Qué tanto provecho le podemos nosotros sacar al Excel? Entonces, a veces sentimos que tenemos, digamos que un buen nivel y cierto conocimiento sobre Excel, pero siempre estamos usando las mismas opciones, ¿cierto? Y las mismas funciones, sin darnos cuenta que hay un montón, mucho más herramientas dentro del Excel que pueden, digamos que, hacer el trabajo por nosotros mismos. Y justamente en el cuaderno de trabajo que vamos a estar haciendo algunas diferencias, por ejemplo, en cuál es el uso de buscar B y cuál es el uso de buscar X, y en el uso de diferentes funciones que tal vez digamos que habías estado utilizando y que hasta el momento digamos que no lo has llevado a otro nivel, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos reemplazar esa manera de cómo venimos trabajando y mejorarlo para realmente decir que hacemos un uso eficiente de la herramienta? Eso es lo que yo creo que hoy nos convoca a todos aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, me gustaría contarte cómo va a estar distribuida la sesión de hoy. Entonces, bueno, primero estaremos observando cómo se distribuye una hoja de cálculo en Excel, que es el primer ítem, distribución de una hoja de cálculo, ¿cierto? Es importante entonces conocer el ambiente en el que nosotros nos encontramos y, bueno, digamos que si queremos pasar a un nivel mucho más avanzado de esta aplicación, siempre debemos empezar por las bases, ¿correcto? Vamos a empezar este ejercicio por las bases y nos vamos a centrar en 3 herramientas súper fácil, pero que vamos a recordar su uso, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, segundo, vamos a observar el arte de ser ágil, muchachos. El arte de ser ágil con Excel. ¿En cuanto a qué? En cuanto a desplazamiento, en cuanto a edición y en cuanto al uso de fórmulas. El curso de Excel intermedio se centra en 2 cosas importantes. El micrófono, chicos, por favor, cerremos el micrófono. El uso del Excel intermedio se centra en 2 cosas. Primero, el uso de funciones, ¿cierto? Que me permitan a mí optimizar el trabajo y que me permitan anidar. Cuando les hablo de anidar, es como dentro de una función podemos utilizar 2 y 3 funciones más. ¿Me hago entender? Pero también, muchachos, ¿cómo se desplaza usted? ¿Cómo es tu desplazamiento? El solo hecho de tú desplazarte dentro de los datos le permite a la otra persona saber qué tipo de nivel tienes. ¿Estamos claros? Ese nivel básico con el que ustedes llegan a este curso es maravilloso.
ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos cuál es la interfaz, ya sabemos cuál es el ambiente de trabajo, sabemos que Excel está compuesto por columnas, que las puedo diferenciar a través de las letras, por filas, que las diferencio y que la intersección de las dos nos da, ya nosotros eso lo sabemos, ¿sí o no? Ya sabemos cómo insertar los datos, cómo hacer unas tablas, en fin, pero ya queremos pasar al otro nivel. Y para pasar al otro nivel de Excel, debemos tener claro, dependiendo de las necesidades que tengo en mi área de trabajo, cuáles son las fórmulas que me pueden a mí sencillamente resolver un problema o resolver un reto que tenga, ¿cierto? Pero también cómo me muevo, qué tan ágil soy. ¿Listo? Tenemos entonces el tercer punto, que es el uso de condicionales como lo son sí, como lo son sumar puntos sí. O sea, yo sumo si se cumple la siguiente condición. ¿Y cuál es la condición? Lo vamos a estar viendo. Contar puntos sí. Estaremos viendo el poder de todas las funciones que hacen parte de los condicionales, muchachos. Ese sería el punto número 3. ¿Listo? Tenemos el cuarto, que son algunas de las funciones más recientes en Excel, que digamos que le servirá ya sea si usted está comenzando o si ya tiene otro tipo de experiencia. Son unas funciones que son más recientes y que se van a dar cuenta pues su funcionalidad y para qué se pueden aplicar, ¿cierto? Tenemos como quinto las funciones avanzadas que digamos que no sabían que existían en Excel y que algunas de estas funciones que están escondidas las podemos utilizar, las podemos traer y que, digamos, podemos solucionar cualquier cantidad de inconvenientes con ellas. Entonces, estaremos viendo el poder de esas funciones y el impacto que pueden generar a la hora de tú realizar tu trabajo en la empresa. ¿Listo? Entonces, yo sé que van a quedar, a lo largo de estas 2 semanas, digamos que van a quedar varias funciones por aprender, pero también sé, chicos, que durante estas sesiones ustedes se van a llevar un buen conjunto de herramientas, que es lo realmente importante y lo que nos convoca hoy a esta sesión. ¿Estamos claros? Sí, señora. Aquí, en esta diapositiva, me retiro para que pasemos entonces al siguiente punto. Yo voy a compartir a través del chat, perdón, voy a compartir a través del chat un archivo para que todos lo descarguen, ¿vale? Voy a compartir un archivo, los que están sobre todo en el computador, los que, o si quieren lo comparto por WhatsApp, ustedes me dicen. Voy a compartir un archivo. Por WhatsApp y Este archivo. por el chat ¿Por está las bien. dos? Sí, por las dos. ¿Perdón? Bueno, Por listo. las dos está bien. Listo. Okay. Segundo. Perdón. Ay, pues. Qué pena ahí, yo ya había cerrado las distracciones, ahí me disculpan mientras abro un momentico WhatsApp. Denme un segundo, denme un segundito y ya voy a estar compartiendo. Vamos nuevamente aquí para la sesión. Bueno, a ver, ¿cómo pasó esto? Pero yo no uso casi esta herramienta, pero a ver. ¿Ustedes sí usan Teams más frecuentemente? Sí, más o menos. Siempre ustedes utilizan, no encuentro como la opción para compartirles el, digamos que el Excel. Bueno, a ver si lo puedo pasar por acá, curso de Excel. Y qué pena con las personas que me están escribiendo en el curso, perdón, en el grupo de WhatsApp, pero no estoy como observando, ¿cierto? Ahí se los voy a compartir por el WhatsApp, los que tienen el WhatsApp web, ahí pues lo van a poder hacer más fácil. ¿Listo? Entonces ahí están. ¿Cuáles son las preguntas? Por favor, me comparten el link, se actualizó el WhatsApp. Ah, bueno, gracias a los que están ahí pendientes de los compañeros. Yo no había podido observar eso. Entonces ahí me dicen si, si ya tienen el archivo, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, por favor. Ahí está el cuaderno con el que estaremos trabajando en la sección, digamos que de hoy y en la sección número 2.
Lo más probable es que continuemos aquí en este libro. Entonces, abran el archivo y de paso validan, chicos, validen qué versión de Excel tienen. Eso es importantísimo. Importantísimo. ¿Listo? ¿Qué versión de Excel tienen? Yo quisiera saber si ahí están viendo mi Excel. Si no, para entonces compartir toda la pantalla. No, señora. Sí lo vemos el Excel. Pues yo no la estoy viendo, no soy los compañeros. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces voy a volver No, aquí a no lo compartir. estamos viendo. Bueno, Su pantalla no se está viendo. Tranquilos. Entonces ahí me dicen si sí lo ven, el Excel. Sí, ¿Lo sí tiene? se ve, Señora. sí se ve, sí se ve. Este es el archivo que les acabo de compartir a todos al WhatsApp. Este es el segundo insumo que vamos a utilizar para realizar todos que vamos a trabajar a partir de ya. ¿Estamos claros? Ábranlo, por favor, ábranlo. Solamente lo abren y lo ponemos en la pestaña número 1, que es lo que aprenderás. Me cuentan, me van contando, profe, estoy lista, profe, estoy listo, y ya yo sé que puedo avanzar. Profe, listo. Listo, ya Perfecto. estamos. Estamos bien ahí. Recuerden, el primer insumo es sacar el tiempo, sentarme, observar nuevamente la grabación de la sesión, cómo explica la profe, cómo digamos, cómo voy a trabajar los ejercicios. Ustedes lo van a ir haciendo, cada uno en su casa. Lo mejor dicho, es volver a repasar la clase. Esa es la mejor manera de aprender, muchachos. Así fuera una clase presencial, no hay nada como escribir, tomar apuntes, tener claro qué es lo más importante y sentarme a trabajar, ¿cierto? Es importantísimo eso. Entonces, porque si ustedes, digamos, me van a observar, pero van a querer ir haciendo también, entonces van a sentir que se van a quedar o que voy muy rápido, pero no, no. El insumo es la grabación que les voy a compartir, ya cada quien saca su tiempito, tenemos 2 días y medio para sentarnos. Yo soy una persona que soy muy visual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo aprendo viendo. Entonces eso también es muy importante. Cada uno pues obviamente aprende de una manera diferente, pero a mí me parece que el estar atento y estar viendo siempre nos trae pues como buenos resultados. ¿Vale? Entonces listo. Como se pueden dar cuenta, pues en esta sesión 1, aquí tenemos un libro que tiene como nombre Sesión 1 de Excel Intermedio, ¿cierto? Ahora vamos a explorar lo que es esta hoja de cálculo que les acabo de pasar, que es la misma que estoy proyectando en estos momentos. Primero, ¿qué vemos aquí? Tenemos una primera columna, muchachos. Yo quisiera saber si ahí ven bien cuando paso el mouse para que sepan a qué le estoy apuntando. Tengo una primera columna que es la columna B. Si ustedes miran su archivo, perdón, su libro, se van a dar cuenta que esta primera columna para ustedes también es la columna B. Entonces, básicamente la columna B de este cuaderno de trabajo está representada por hipervínculos. ¿Sí los ven? Hipervínculos o enlaces. Cuando yo le doy un cliccito a este hipervínculo, automáticamente, muchachos, yo me desplazo dentro de cada una de las hojas que hacen parte de este libro. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, cada uno de estos enlaces está conectado a cada una de las hojas. ¿Listo? Entonces, cada hoja tiene diferentes ejercicios. Ahí vemos una hoja en blanco, ¿sí o no? Pero miren, cada hoja tiene diferentes ejercicios. Estos son los ejercicios que están propuestos para que nosotros trabajemos en esta, digamos que entre la sesión 1 y la sesión 2. ¿Listo? A medida de que vamos avanzando, pues obviamente vamos a ir avanzando en los libros, por decirlo así. Entonces, en la columna C, miren, en la columna C, ya me centro acá, tenemos el tema que nosotros vamos a estar viendo en esa hoja de cálculo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, listo, el hipervínculo dice distribución de una hoja de cálculo y el tema es, veremos 3 de las partes más importantes que componen la interfaz de Excel. ¿Se acuerdan lo que les dije? Vamos a empezar desde lo más básico, que son 3, digamos que 3 partes importantes que tenemos que tener presente, que no se nos puedan olvidar, que las tenemos que tener ahí pendiente, para luego ahí sí que ir avanzando, ¿cierto? Entonces tenemos en la columna B los hipervínculos, en la columna C la temática,
Pero en la columna D vemos algunos de los puntos que vamos a estar, digamos que tocando con relación a ese tema, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el primer enlace, que tenemos aquí, que se llama distribución de una hoja de cálculo. Entonces, digamos que, bueno, como se van dando cuenta, entonces arrancaremos con un tema básico, pero que a medida que avancemos, pues ya vamos a ir, digamos que aumentando. Entonces, como se dan cuenta, pues, ¿qué tenemos aquí, muchachos? Tenemos una hoja, digamos que en blanco, totalmente en blanco. Como se pueden dar cuenta, si ustedes se miran, yo me imagino que cada uno de nosotros tiene, digamos que Excel, digamos que, perdón, Office diferentes. Por ejemplo, mi Office es 365, ¿cierto? ¿Qué cambian? Algunos aspectos que digamos que pueden haber nuevas funcionalidades dentro de este Office 365, pero también dentro de, digamos que su interfaz principal, pueden haber cositas que son diferentes o herramientas que se ubican en sitios totalmente diferentes. Entonces, en mi caso, digamos que incluso la versión 2019 todavía es una versión que cuenta con muchas funcionalidades. Entonces, si usted está por debajo de la versión 2019, por favor, tratemos que para la sesión 2 podamos hacer una actualización del paquete de Office, ¿vale? Si también necesitan ayuda con respecto a ese tema, no olviden levantar la mano, dejarme un mensajito y yo estaré ahí atenta para apoyarlos. Entonces, la interfaz del Excel de 365 pues cuenta con un espacio de trabajo bastante amplio y que obviamente está compuesto por varias herramientas que digamos que nos permiten ingresar datos alfanuméricos y calcular, digamos que, perdón, realizar cálculos de forma pues muy rápida. Entonces, vamos a ver tres cositas. Primero, la barra de acceso rápido, recordemos, no se nos puede olvidar la barra de acceso rápido, parte superior izquierda que estoy señalando acá. Recordemos que entonces la barra de acceso rápido es básicamente esa herramienta personalizable, esta herramienta que me permite a mí personalizar cuáles son esas herramientas o esos, digamos que esos recursos que yo quiero tener a la mano, ¿cierto? Esa sí pues no la sabemos. Obviamente la barra de acceso rápido no solamente la encontramos en Excel, también hace parte de Word, ¿cierto? Hay varias herramientas que cuentan con la barra de acceso rápido. Básicamente lo que nosotros podemos allí es, digamos que, por ejemplo, yo soy de la que trabajo todo el tiempo en Excel, pero debo de estar casi que sacando impresiones de forma continua. Pongo mi acceso rápido, que digamos que puede ser impresión rápida. Entonces, bueno, en fin, entonces de esa manera yo voy a poder ortografía, yo voy a poder personalizar esas herramientas que digamos que yo utilizo de forma constante. No las necesito nuevamente, yo vengo acá, chicos, y lo que hago es, digamos que deshabilitarlas. Pero ¿cómo te parece que las herramientas que yo utilizo no son las herramientas que tengo allí a la mano? No son las que están acá. Yo necesito, por decir, ingresar otro tipo de información y ninguna de estas me sirve. Pero entonces aquí en esta barrita, en esta flechita, este desplegable que mira hacia abajo, que me permite a mí personalizar la barra, yo puedo venir a la opción más comando, chicos. En esta opción de más comandos, yo puedo venir a la opción de, digamos que, mire, aquí podemos hacer dos cosas. La primera es, listo, ¿cuál es esa herramienta que yo necesito, que no está ya a la mano y que la uso con frecuencia? Por ejemplo, entonces, listo, yo todo el tiempo estoy trabajando con gráficos. Aquí está la opción de gráficos. Simplemente la cliqueo, le doy a agregar y nuevamente le digo aceptar y ahí van a estar la manera más fácil de yo estar trabajando con gráficos. Claro que obviamente, como en todo, para todo hay atajos o teclas calientes que me permiten ir de manera rápida ya, ¿cierto? Entonces, listo, miren cómo yo puedo, de cierta manera, pues obviamente esto es, todos lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo, puedo personalizar toda esta barra y trabajar con todas las herramientas que yo más utilizo. Listo, entonces resulta que como esta la saqué de los más comandos, pero ya definitivamente ya no voy a trabajar más con gráficos, yo nuevamente vuelvo a más comandos. ¿Cómo hago para quitarlas? La selecciono y le digo quitar. Cuando le digo quitar, le puedo dar un clic en aceptar y básicamente ya desaparece de acá. Esta barra de acceso rápido tiene algo muy interesante, muchachos, interesantísimo. Y es esto, ojo al dato. Yo vengo acá a la lista desplegable y le digo más comandos. Ustedes sabían, muchachos, que el menú, ojo, el menú principal de Excel, yo lo puedo modificar según mis necesidades. Es decir, hay menú que yo puedo colocar disponibles
Y hay otros menús que yo puedo decir definitivamente no los necesito. Por ejemplo, mi menú principal de mi Office 365 cuenta con el menú de archivo, inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas, en fin. Pero si yo vengo aquí a la opción, ojo, personalizar cinta de opciones, ustedes se van a poder dar cuenta, muchachos, que yo aquí puedo agregar o quitar, digamos que accesos al menú. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con macros, ¿qué necesitamos? El menú programador o el menú desarrollador. El nombre cambia dependiendo a la versión del Office que usted maneje. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con macros, a veces como que, ¿y dónde está? Y esta versión de Office, y resulta que es que está desactiva, no está visible. Entonces, para eso venimos a la pestaña de opciones, personalizar cinta de opciones, y yo le digo, venga, yo necesito el programador porque yo lo que voy a hacer es trabajar con macros. Necesito estar todo el tiempo trabajando con él. O fácil, yo lo que necesito es crear un checklist, una lista con los checklists y necesito estar chequeando cosas. ¿Qué necesito tener? El menú programador para poder crearlos, crear el checklist, que es la cuadrícula, y anidarla con la celda donde quiero que funcione. Entonces, miren cómo yo puedo, por ejemplo, aquí voy a agregar programador, pero miren, voy a quitar automatizar, por ejemplo, o vista, cualquiera, lo voy a quitar. Entonces, estoy agregando uno y estoy quitando otro. ¿Qué le digo? Aceptar, y miren lo que pasa. Agrego programador, miren, cuando yo le digo insertar, miren lo que puedo hacer, trabajar con todos los controladores que yo quiero que hagan parte de esa base de datos que yo tengo. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren cómo lo agrego. Pero miren, ¿qué pasó? Por allá quité otro. ¿Cuál quité? Quité otro. Agregué programador y quité otro. Pues se me olvidó. Vamos a revisarlo. Más comandos y aquí en cinta de opciones me voy a dar cuenta que tengo desactivo. Quité el menú vista. Entonces, le doy clic, acepto y miren, ahí está nuevamente el menú vista. Entonces, esta es una opción que digamos que es muy importante y que, bueno, lo más chévere de esto es que ya nosotros lo podemos personalizar. Dependiendo de lo que más utilicemos, es lo que nosotros digamos que podemos tener a la mano. ¿Listo? Entonces, esta es la barra de acceso rápido que quería pues como recordarles y comentarles esta parte para que la tengamos presente y no se nos olvide. Tenemos una segunda parte de esta súper impactante interfaz de Excel, que para mí es la cinta de opciones. Recordamos que la opciones es la manera cómo organizamos los comandos y cómo estos se relacionan, digamos que entre cada uno de ellos. Por ejemplo, cada comando, la cinta de opciones es esta que vemos aquí, ¿sí o no? Toda esta que tenemos aquí, que a medida que yo cambio de menú, ella cambia también, ¿cierto? Esa es la cinta de opciones. La cinta de opciones es toda esta herramienta. Yo me imagino que, imagínense mejor, imagínense ustedes Excel sin la cinta de opciones. Pues sería una herramienta pues, ahí, ¿cierto? Ahí, sin la cinta de opciones. Entonces, miren cómo aparecen los comandos, aparecen todos esos controles de la cinta de opciones y que están organizadas por grupos. ¿Cómo así? El menú disposición de página contiene el grupo temas, el grupo configurar página, el grupo ajustar área de impresión, el grupo opciones de la... Eso se le conoce como grupos. Y estas están, obviamente, estos comandos y estos grupos están a lo largo de la franja horizontal del Excel. ¿Listo? Para recordar simplemente. Y tenemos la tercera herramienta, que en este caso es nuestra barra de fórmulas. ¿Sí recuerdan la barra de fórmulas? ¿Sí recordamos cuál es la barra de fórmulas? Recordemos que la barra de fórmulas es el cuadro de texto donde se realizan las entradas de cualquier texto. ¿Cómo así, profe? Mírenlo aquí, donde tenemos la función f de x. ¿Sí o no? Esta es la famosa barra de fórmulas. Y allí nosotros podemos ingresar cualquier tipo de caracteres alfanuméricos, ¿cierto? Entonces pueden ser números, pueden ser letras. Recordemos entonces que nosotros podemos estar ubicados en cualquier parte, digamos que de la hoja y básicamente pues siempre vamos a poder ingresar información directamente desde acá o utilizando nuestra barra de fórmulas. Cualquiera de los dos, simplemente te paras en la celda y cualquiera de los dos nos va a permitir entonces agregar datos. Denme un segundo, por favor, denme un segundo.
Bueno, chicos, entonces, dentro de esa barra de fórmulas, tenemos nosotros también esta parte que se llama el cuadro de nombres, ¿cierto? Recuerden que el cuadro de nombres nos permite a nosotros saber de manera inmediata dónde se encuentra activa nuestra celda en este momento dentro de la hoja que estamos, digamos que trabajando, ¿listo? Entonces, chicos, entonces, miren que incluso si yo quisiera, yo podría decir, digamos que, por ejemplo, J23, le doy un enter y miren qué pasa. Automáticamente me lleva directamente desde acá, me lleva a la columna J con fila 23. ¿Sí lo vieron? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo nos podemos desplazar de forma rápida a cualquier parte de la interfaz de Excel? Entonces, sencillamente, y lo podemos hacer, digamos que de manera rápida. ¿Vale? Listo. Entonces, vale. Entonces esto, digamos que era lo que quería que repasáramos y que tuviéramos pendiente, pues, por decirlo así, de esas, digamos que esas herramientas que son súper básicas, que sabemos para qué sirve, para qué las utilizamos, pero que bueno, que vale la pena que estemos como recordar. En el cuadro de nombres se pueden dar que hay un nombre que se llama tabla 1. Ya nos vamos a dar cuenta a medida de que vamos avanzando, se van a dar cuenta cómo se crean los rangos y que sencillamente yo dando un clic me puedo ir directamente a la tabla que acabamos de crear. ¿Sí se dieron cuenta cómo lo hice? Entonces es importante, ya ustedes a medida que vamos avanzando se van a dar cuenta cómo pude yo hacer directamente esto, cómo creé el rango y que simplemente dando el nombre en la tabla pues puedo ir directamente hasta allá. Esté ubicada en cualquier parte que esté del Excel o de esos datos que estemos, digamos que manipulando en el momento. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos entonces a nuestra segunda sesión. ¿Listo? Denme un segundo. Bien, entonces nos vamos a ir entonces aquí a la columna ágil en Excel. Como se pueden dar cuenta, vamos a practicar 3 atajos que impactarán de inmediato tu trabajo. ¿Listo? Entonces, si ustedes ponen en práctica estos 3 atajos, pues van a tener, digamos, un nivel de productividad súper bacano y de desplazamiento, pues ni qué decir, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? El desplazamiento a través de las celdas, cómo nos vamos a desplazar a través de las celdas, cuál es el uso de los filtros con atajo y la edición de celdas y fórmulas. Entonces, para ello voy a venir aquí, listo, voy a venir a la hoja, por favor, ustedes la pueden mirar también directamente desde casa. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos este cuadro, le voy a bajar un poquito el zoom para ver si ustedes lo pueden ver hasta allí. Entonces, son 3 ejercicios que vamos a realizar acá. El primer ejercicio, chicos, tiene que ver con el desplazamiento ágil en Excel. Listo, entonces cuando nosotros estamos trabajando con mucha información dentro de un libro de Excel, es importante que nosotros nos podamos desplazar de forma rápida o de forma ágil, ¿cierto? Entonces vamos a estar experimentando y trabajando en alguno de estos atajos. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, pues el primero que vamos a trabajar es el desplazamiento. Aquí tenemos una descripción, dice, desplázate hasta la última celda de contenido presionando simplemente la tecla control más fecha. Es decir, la combinación de estas 2 teclas me permitirán a mí desplazarme, ojo, a la última celda del contenido. Última celda del contenido, es decir, dentro del rango de la celda, del volumen de rango de la celda que yo tengo, me voy a poder, con la combinación de estas 2 teclas, digamos que desplazar de forma ágil. ¿Listo? Lo vamos a ver entonces enseguida. Entonces, el control, pues esta tecla la debemos identificar en el teclado, debe tener esa tecla control y debemos tener la flecha hacia abajo. Ojo a lo que les voy a decir. ¿Solamente me puedo desplazar hacia abajo? No. Cuando ustedes oprimen el control, muchachos, con control oprimido, si ustedes quieren ir a la última fila
del contenido de la tabla, le vamos a dar control a flecha abajo. Pero si lo que quieren es ir de abajo a la primera fila de la tabla como tal que yo tengo o que tengo en ese momento disponible, le voy a dar flecha arriba. Pero si lo que quiero es irme a la última columna que tiene la información de la tabla con contenido, yo le doy ¿qué? Flecha a la derecha. Es decir, que si ustedes en este momento, muchachos, hacen el ejercicio en casa con control oprimido, flecha abajo, se van a dar cuenta cómo se pueden desplazar, muchachos. Y eso es lo que vamos a hacer en este siguiente ejercicio. Vamos a mirar entonces cómo lo hacemos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues aquí tengo una tabla, mírenla aquí. Aquí tengo una tabla de datos. Entonces me voy a poner en la celda país. Entonces, si yo quisiera desplazarme hasta la última celda con información, le doy, miren, estoy ahí en país, le doy control abajo y miren dónde me vine. Me vine a la fila 313, mírenlo aquí. ¿Y cómo lo hice? Simplemente oprimiendo control flecha abajo, pero quiero volver a la primera, control flecha arriba, y ahí estoy en el encabezado. ¿Sí ven cómo lo podemos hacer? Necesito ir a la última, control flecha derecha y miran de me trague, a la columna G. Pero quiero volver a la primera, control flecha a la izquierda y miren cómo me muevo yo. Miren lo que dice el ejercicio. Dentro de la tabla que tiene contenido. ¿Y cuál es el contenido? Lo que yo tengo aquí, lo que tengo proyectado, lo que estoy utilizando. Pero chicos, ¿por qué necesitamos saber esto? ¿Cuál es la importancia? Cuando nosotros estamos trabajando con muchas cantidades de datos, como les decía al inicio, es importantísimo que nosotros nos podamos desplazar de manera rápida. Si nosotros no somos hábiles utilizando el Excel, pues nos vamos a demorar mucho más para utilizar las herramientas, para utilizar las fórmulas. Entonces es importante que nosotros de esa manera aprendamos a desplazarnos para que digamos que podamos ser más útiles y más eficientes cuando utilizamos la herramienta. ¿Listo? Entonces, miren, este es el primer ejercicio que acabamos de hacer y es cómo nos desplazamos, ¿vale? ¿Cómo nos desplazamos? Entonces yo me ubico en el encabezado, control flecha abajo, control flecha arriba, puedo ir a la izquierda, puedo ir a la derecha, cada uno de ustedes decide cómo moverse, ¿listo? Entonces vamos al segundo atajo. Este es uno de los favoritos míos, este es el atajo de filtro de datos. ¿Cómo hago yo para filtrar datos de manera, digamos que instantánea? ¿Y cómo lo vamos a hacer, chicos? Fácil, utilizando la combinación de 3 teclas. Mire que aquí cambia. Para yo poder filtrar datos, debo utilizar la combinación de 3 teclas, que son control. Es muy importante que identifiquemos la tecla control de nuestro teclado. Control más ¿qué? Más mayús, ojo, mayús si el teclado está en español y shift si el teclado está en inglés. ¿Cierto? Entonces aquí ya llevo 2 letras oprimidas. Control mayús al mismo tiempo o control shift. ¿Listo? Y dice que la combinación número 3 es la tecla L, ¿vale? Entonces, la combinación de estas 3 teclas me permiten a mí filtrar datos de forma inmediata. Entonces, ojo lo que les voy a decir. No le funcionó con control mayús L, es porque su teclado tiene un lenguaje diferente, pero sí le va a funcionar con control shift L. Entonces, vamos a tomarnos unos segundos e identifiquemos esas 3 teclas entonces allí en el teclado. Control Shift L. Identifiquemos dónde está el mayús. Control mayús L. Estos 3 atajos me permiten filtrar a mí los datos. ¿Listo? Importante. Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos nosotros? Activar los ticlos oprimiendo esas 3 teclas. Activamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar. Aquí tengo mi ejercicio. Me voy a ubicar, miren, en el encabezado país. Ahí estoy, ¿cierto? Celda activa en el encabezado país. Y me dicen, listo, control mayús L, control, perdón, shift L. Entonces, miren, voy con mi teclado, control shift L. Y miren, ¿qué acaba de suceder? Activo como tal los filtros. ¿Sí lo ven? Miren cómo se activan. Control Shift L. Practíquenlo en su teclado, por favor. No le funciona con Control Shift L. Vamos a hacerlo con Control mayús L. Entonces, miren, estos cuadritos, entonces en Excel se le conocen como autofiltros y sencillamente los acabamos de activar
practicando la combinación de estas tres teclas. Control Shift L, para mi caso, a mí no me funciona con Mayus, entonces Control Shift L. Entonces miren cómo todas las filas se activan automáticamente los filtros. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue aquí? Vamos para la segunda parte del ejercicio 2. De manera natural, si yo activo los filtros es porque voy a filtrar, ¿cierto? Eso es lo más lógico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros activamos filtro? La normal, la de nosotros es ir con el teclado, aquí le doy cliccito en el desplegable hacia abajo, activo los filtros y selecciono la información que quiero filtrar. Eso sería como lo más normal, ¿cierto? Pero resulta que lo vamos a hacer con el teclado, porque muchachos, ojo, cuando ustedes manejan bases de datos gigantes, se van a dar cuenta que el mouse estorba y que la manera más fácil de filtrar es utilizando el teclado. Parece ilógico, ¿cierto? Pero resulta que es real. Esa es la manera. Entonces, mire qué dice la segunda parte. Segunda parte de ejercicio 2. Presiona al flecha abajo sobre el encabezado que quieres filtrar. ¿Listo? Y me dice, luego, por el vendedor, o sea que voy a buscar aquí, dentro del encabezado de vendedor, necesito filtrar al vendedor Jaime Portolo. Esta es la segunda parte del ejercicio 2. Segunda parte del ejercicio 2. Entonces, tengo celda activa allí. ¿Y qué me piden hacer? Al flecha abajo. Y miren lo que pasó. Oh, se abrió. Al tecla, al flecha abajo. Entonces, ¿qué hago? Con el Tab me muevo y le digo, listo, yo lo que necesito es quitar la selección. ¿Cómo quito la selección? Oprimiendo la tecla espacio. Oprimiendo la tecla espacio o quito o cliqueo. Miren, voy bajando con flechas, con flechas, con flechas y con el espacio voy sencillamente activando las casillas o los checklists. Me dicen que necesito a Jaime Portolo. En este caso, Jaime estaba aquí, pero si yo tengo una, digamos que tengo, no sé, 200, 300, 400 datos aquí, yo puedo empezar por la primera tecla, la primera letra, perdón, del nombre. Entonces, miren, si yo le digo JJJ, mire, me trae automáticamente donde yo necesito estar, que es Jaime Portolo, le doy espacio para cliquear y le doy enter para que se filtre. Entonces, miren cómo lo hicimos. Lo hicimos súper fácil. Quiero quitar los filtros al tecla abajo, ¿cierto? Nuevamente vengo con Tab y le digo, vale, no necesito más nada. Ahí están. Necesito quitar los filtros. Repito el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio para quitar los filtros? Control Shift L y se quitaron. ¿Sí lo ven? De esa manera nosotros nos vamos a poder desplazar, digamos que de una forma más rápida. Vamos a repetirlo, vamos a hacerlo más ágil, vamos a hacerlo más ágil. Control Shift L, al tecla abajo, Tab, me muevo en el Tab, quito la selección y filtro dependiendo el nombre, lo que necesite filtrar, selecciono con el teclado, Enter y ahí está. Quisiera por favor que ustedes, si tienen el libro abierto, tratemos de irlo haciendo. Vamos ahí. Un segundo, yo tomo agüita y ustedes lo practican, ¿vale? Sí, señora. Fácil o difícil, me van contando. Entonces vamos a hacer dice, dice, filtrar la columna país por Estados Unidos. Vamos todos, entonces, país, al abajo, Tab para moverme, con el espacio selecciono y me están diciendo Estados Unidos, oprimo la E y me lleva automáticamente a Estados Unidos. ¿Cómo la cliqueo o cómo la selecciono? Espacio, aceptar y ahí está Estados Unidos. Ahí está el filtro. ¿Listo? Por favor, un minuto para que practiquemos estos desplazamientos, ¿vale?
Listo, cuando ya lo tengamos listo, entonces vamos a quitar los filtros y vamos a quitar los filtros. Dejamos el libro nuevamente como estaba, entonces listo, repitamos el ejercicio. Al flecha abajo, vengo con Tab, me muevo, quito los filtros, ahí están todos y Control Shift L y quedó el libro como lo teníamos. ¿Listo? Listo. Listo, profe. ¿Qué les pareció hasta ahí? Muy fácil los movimientos, ¿cierto? ¿Cómo nos movemos de manera ágil? Esto es cuestión de práctica, muchachos. Cada que ustedes estén trabajando en Excel y utilicen los atajos, ya eso se va a volver algo, digamos que muy memorístico. Ya vamos a saber cuáles son los atajos y cómo los vamos a utilizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces acabamos de ver cómo desplazarnos de manera ágil utilizando control con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha. También acabamos de ver cómo filtrar de manera ágil, cómo movernos a través de los cuadros que nos permiten a nosotros seleccionar el tipo de filtro. Entonces, cómo activo filtros, cómo quito filtros, pero también cómo activo, digamos que la información que yo quiero básicamente filtrar. Entonces, vamos a realizar el ejercicio número 3 que tiene como nombre edita una celda. Entonces, ¿qué dice la descripción? La manera más fácil de editar información en Excel es presionando la tecla F2 sobre una celda. Entonces, miren, ¿cuál es la tecla F2? Pues aquí la pongo para que no nos confundamos y sepamos realmente cuál es. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, edita la celda G16 para quitar el término jelly del nombre del producto. Ojo pues, mire lo que nos piden aquí. Edita la celda G16 para quitar el término jelly del nombre del producto. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿cómo ir a la tecla, a la celda G16 de manera rápida? ¿Cómo lo hacemos? Supongamos que la celda G16, muchachos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes que ya vienen trabajando con fórmulas, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces, bueno, listo, tenemos los datos, tenemos la tabla de datos, ¿cierto? Todo parte de los datos. Si no hay datos en Excel, no hay información, ¿cierto? A ustedes yo no sé si les ha pasado, muchachos, que a veces, por ejemplo, dentro, digamos que esta es una celda cualquiera, una columna cualquiera, y resulta que aquí es una fórmula, es decir, ya tiene una fórmula aplicada y yo lo que necesito es hacer una modificación. Ustedes ustedes les ha pasado que a veces uno se siente como embalado para editar la celda luego de que ya tiene una función, de que ya tiene una fórmula. ¿No les ha pasado? Pues, a mí me ha pasado a veces como que uno a veces como que, y entonces se embala y se señalan varias celdas. ¿No les ha pasado a ustedes cuando están modificando funciones? Hay una manera muy fácil que se los mostré ahorita y es, mire lo que dice el ejercicio, edita la celda G16, pero resulta que a mí no me están pidiendo la tecla G16, sino que me están pidiendo la columna XET, por ejemplo, XET, listo. Digamos que esa es la que me están pidiendo y necesito ir hasta allá porque el volumen de datos de mi Excel es gigante, ¿cierto? Es gigante. Recuerden, siempre el cuadro de nombres, yo voy al cuadro de nombres y siempre G, en este caso G16, denme un segundo, G16 y le doy un Enter. Y mire dónde estoy. ¿Dónde me trae él? Automáticamente a la celda G16. ¿Sí lo vieron? Entonces, el ejercicio dice, debes ubicarte en la tecla, en la celda G16, pero necesitas editar. Supongamos que necesito editar y necesito editar ya. Oprimo la tecla F2 y mire lo que pasa. Estoy editando. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron claro. cómo lo hice? Sí, sencillo. Súper fácil. Entonces, miren, un atajo que me permite a mí ubicarme en una columna, en una fila, simplemente digitándolo y dándole un Enter. Y si eso lo combino con un F2, voy a poder editar automáticamente la información.
Listo, eso es lo que acabo de mostrarles allí. Entonces, miren, entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, ay, miren, si se dieron cuenta que en mi caso no es la G16, sino la G15, donde está Jelly. Aquí tengo G16, pero resulta que en la G16 tengo un dato diferente a Jelly. Bueno, ustedes Sí, sí, verifiquen, entonces me imagino sí, a ustedes mí que también me les... aparece en la, a mí también me aparece en la 15. Perdón, ¿te parece también en Creo la que 15? Yo creo que a todos, sí, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, ahí qué pena, ya sabemos, pueden hacer la modificación y G15 lo podemos poner aquí. Entonces ya sabemos que es G15 en este caso. Qué pena con ustedes. Ahí tenemos la... Entonces, ¿qué necesitamos? Quitar simplemente la palabra jelly. Me quiero quedar simplemente con red paper, ¿cierto? Necesito quitar jelly, que es lo único que me piden. Entonces, estando ya ahí en esa celda, digamos que sería poco práctico si nosotros, digamos que eliminamos, ¿cierto? Y vamos a escribir lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Sencillamente, pues lo que podemos hacer es, recordemos, activar el modo edición y que lo hacemos, o el modo modificar, que básicamente nos permite a nosotros eliminar la palabra jelly, ¿cierto? Entonces, ya saben, pues utilizando la tecla F2, podemos editar o entrar al modo edición y podemos repetir el ejercicio. Entonces, este es otro de los atajos que cuando nosotros normalmente, muchachos, estamos escribiendo fórmulas, esto va a ser súper chévere y súper práctico, porque en ocasiones a veces nos toca ajustar textos, ajustar celdas, ajustar fórmulas, y con F2 lo vamos a hacer de manera rápida e instantánea. Entonces, simplemente, pues, eso es lo que vamos a hacer allí para este ejercicio número 3. Es muy rapidito, es muy sencillo, pero a veces uno, por no tener el conocimiento, pues en ocasiones a veces uno como que se embana, ¿cierto? Entonces, listo, estos son los 3 ejercicios para la sesión de Ágil y en Excel. ¿Listo? Recuerden poner en práctica cada uno de estos ejercicios para entregar la primera evidencia, pues yo sé que lo vamos a estar haciendo. Ya les estaré contando, pues, qué vamos a hacer en ese entregable. Voy a volver al inicio. ¿Listo? Vamos acá. Recordemos entonces que con ese botón de inicio que nosotros tenemos allí, pues vamos a poder volver al menú inicial o a la pantalla principal que conforman pues como estos ejercicios que están construidos para que nosotros trabajemos en esta sesión. Ahora vamos a brincar a la limpieza de datos, muchachos. Este tema es re importante, la limpieza de datos. Recuerden que en este ejercicio vamos a llevar 3 maneras de separar información y dar limpieza a los datos. ¿Listo? Importante. 3 maneras de separar información. ¿Cómo? Buscando y reemplazando, relleno rápido y texto en columna. 3 maneras diferentes de limpiar datos. Buscar y reemplazar, relleno rápido y texto en columnas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente allí. Esas son las 3 maneras que vamos a estar, digamos que, revisando hoy. Entonces vamos a presionar en el hipervínculo de limpieza de datos y estamos aquí en este siguiente ejercicio. Como lo pueden observar, pásense en esa pestaña, por favor, para que ustedes entonces puedan visualizar lo que tenemos programado para trabajar en estos 3 tipos de limpiar datos. Entonces, el primer ejercicio es encontrar y reemplazar. Encontrar y reemplazar. Encontrar un dato, luego de que lo encuentro, ¿cómo hago para reemplazarlo? ¿Cierto? ¿Cómo hago para reemplazar ese dato? Entonces, miren, tenemos una instrucción para empezar con este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hacer una selección de rangos, muchachos. Miren lo que dice el ejercicio. Selecciona la celda C14 hasta la celda C128. Eso es la primera instrucción que nos dan. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Encontrar y reemplazar para nosotros poder eliminar la palabra tree. Entonces, miren, selecciona la columna C hasta la 128. Luego, con control B, este es un atajo que me va a permitir a mí encontrar o buscar y reemplazar. Ojo, es encontrar, también lo podemos tomar como un buscar, ¿cierto? Buscar y reemplazar. Este es el atajo, pero también lo podemos hacer como menú inicio, edición, encontrar y seleccionar para abrir el menú de búsqueda y poder aplicar el reemplazo. Entonces, miren lo que dice aquí. ¿Qué queremos eliminar?
Miren, estamos aquí en este momento en la columna ubicación y lo que nosotros queremos eliminar, chicos, es la palabra tree. ¿Sí lo ven? Queremos eliminar tree, obviamente seguido de su carácter. ¿Cuál es ese carácter? El guión medio. Vamos a seleccionar no solamente la palabra, sino el carácter de la columna ubicación. Este es ese ejercicio. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, pues la palabra tree empieza por, pues obviamente aquí tenemos, perdón, el nombre de una persona seguido de un país. Pero como se pueden dar cuenta, antes de esta información tenemos la opción tree. Chicos, a ustedes, con base a su experiencia y las veces que han utilizado la herramienta, ¿nunca se han enfrentado a esta situación? Cuando tienen demasiada información dentro de una columna y lo que ustedes necesitan realmente es la mitad o menos de la mitad de lo que tienen ahí. ¿Nunca les ha tocado? Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Sí, muchas veces. Y entre más información tenemos, muchachos, más nos pasa. Pero entonces a veces nosotros no somos capaces como de identificar qué tenemos y mirar a ver qué se puede hacer para limpiar datos. El tema de la limpieza de datos en Excel es primordial y es principal para que lo tengamos allí presente. Entonces, listo, dentro de mi limpieza de datos, pues esto es lo que yo, digamos que quiero eliminar. Entonces, aquí debajo tenemos, digamos que algunos atajos también, como lo pueden dar cuenta, se pueden dar cuenta, aquí tenemos control shift flechas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una selección de celdas que tienen el contenido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, cómo vamos a lograr esta limpieza de datos? Es, primero, lo que necesitamos hacer es seleccionar las teclas a las que le queremos quitar las palabras. ¿Cómo lo hacemos? Control shift L. Ay, perdón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con la tecla al flecha abajo. Ay, perdón. Con la, ay, se me olvidó, se me fue el cassette. ¿Con la tecla qué? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo lo selecciono? Con Control. Muy bien, se les olvidó a Flecha. ustedes también. No. Control ¿Cómo lo flecha. hacemos? ¿Cómo? Control más flecha. Sí, están todos de acuerdo. Obviamente no lo podemos hacer con el teclado. ¿Cómo lo hicimos ahorita, chicos? Ay, se les olvidó. Ay, no, muchachos. Control mayúscula flecha. L, perdón. Ay. En la barra que está al lado de las fórmulas. Control shift flecha, ¿sí o no? Miren el atajo ahí mismo estaba el pastel, véanlo aquí. Control shift o control mayús, dependiendo el teclado y lo que nos funcione a nosotros como tal. Control shift flecha abajo, ¿listo? De esa manera entonces nosotros podemos seleccionar todos los datos que conforman nuestra celda, ¿listo? Entonces, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Volvamos al ejercicio. Volvamos al ejercicio, dice encontrar, seleccionar para abrir el menú. Listo, muy bien. Entonces dice que para esto, para nosotros poder empezar a hacer la búsqueda y luego reemplazar esa búsqueda, dependiendo de lo que queramos quitar, entonces hay dos maneras, dice el ejercicio que hay dos maneras de hacerlo. Uno es con control B y la otra es a través del menú inicio. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos, control B, que es el atajo, ahí está, vamos a ir haciéndolo, los que están ahí pendientes, facilito, control B, y tenemos aquí entonces la opción de buscar y reemplazar. La otra opción es venir al menú inicio, ¿cierto? En la pestaña de inicio tenemos toda la sección de edición, mírenla acá, esta es la sección de edición, y tenemos esta opción que tiene como nombre buscar y seleccionar o buscar y reemplazar. Dependiendo de la versión de Office, pues obviamente será el nombre que nosotros encontraremos aquí en la herramienta. Vale, entonces esta es otra manera que yo tengo aquí, mírenlo, de hacer la búsqueda y el reemplazo. Estas son las dos maneras que nos ofrece el ejercicio para nosotros poder trabajar, digamos que con este recurso de buscar y reemplazar. En este caso yo aquí puse encontrar, pero básicamente es buscar y reemplazar. ¿Listo? Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar?
nosotros nos vamos a ubicar, listo, en la pestaña reemplazar, listo. Entonces, en la pestaña reemplazar nos ubicamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es un reemplazo, esa limpieza se centra en un reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En el buscar, chicos, en el buscar, ese cuadro, lo que yo voy a hacer. ese cuadro de diálogo adicional no te está saliendo en la pantalla. ¿Cuál? ¿En serio? No, no lo tienes en la pantalla. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Entonces, mire lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Seleccionen los que estamos en casa. Lo hacemos despacito, juntos, para que no se pierdan cómo hacer este. Entonces, Control Shift, estamos todos celda activa en el encabezado ubicación. Celda activa, todos. Celda activa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Control Shift, flecha abajo, para seleccionar los datos. Lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya lo tenemos seleccionado. Me contestan, porfa. Seleccionado lo tenemos. Toda la columna de ubicación. Sí. Ahora Sí, vamos señora. junticos. Control V. Control V y les sale una pestañita. Ahí les sale una pantalla. Control B. Control V, sí. ¿Lo tienen? Sí les salió un recuadro, un cuadrito. Sí, sí, sale el recuadro de reemplazar o buscar. Eso, muy bien. Entonces, ese recuadro tiene dos pestañitas, una que se llama buscar y otra que se llama reemplazar. ¿La tienen? Ubíquense en la que se llama reemplazar. Eso, nos ubicamos en reemplazar. Eso. Muchachos, participantes, apreciados, ¿qué necesitamos reemplazar nosotros de nuestra base de datos? La palabra tree, seguido ¿de qué? Del carácter. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí en buscar, ojo, estamos en el reemplazar. Estamos en el reemplazar. En el buscar del reemplazar, vamos a escribir tree en mayúscula. Tree, seguido del carácter guión medio. Listo. ¿Lo tienen? Deben de tener escrito tree sin Sí, señora. espacios, seguido de guión medio. Muchachos, pero bueno, señora. listo. Eso, ¿qué le estamos diciendo ahí a la fórmula? ¿Qué le estamos diciendo ahí? Solo necesito que busques ese dato, no más. No solo necesito que busques. Ahora, muchachos, si yo quisiera reemplazar ese tree por una palabra, por un código o por algo que yo quisiera, debo colocarlo ahí donde dice reemplazar con. ¿Sí me hago entender? Si Sí, yo señora. quisiera reemplazar esa palabra por un dato alfanumérico, es decir, por números o por letras, pero lo que yo quiero es limpiar. Yo no necesito ese tree guión medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el reemplazar con vacío, es decir, en blanco, tal cual como está. ¿Vale? Y al final encontramos las opciones reemplazar todos, reemplazar, reemplazar todos y reemplazar. ¿Qué queremos nosotros? Que se nos reemplacen todos los datos que tienen la palabra tree seguido del guión medio. ¿Estamos claros? Entonces, todos le vamos a dar un clic en reemplazar todos al cuadro y automáticamente nos va a salir un mensaje que dice hemos hecho 114 reemplazos y de esa manera acabo de limpiar mis datos. Listo, ya, ¿Me cuentan ya cómo les está. va? Hemos hecho, Correcto. sí señora, ya está. Señora. Hemos hecho 114 reemplazos. Muy bien, excelente. ¿Fácil o difícil, muchachos? Fácil, ¿Fácil o difícil? fácil. Ahora, si ustedes, cuando ya estén practicando en casa, cuando estén haciendo un reemplazo, si ustedes quisieran, en vez de reemplazar todos, le hubieran dado reemplazar, pueden ver cómo Excel a través de clics va reemplazando uno a uno, uno a uno, uno a uno a través de clic. Pero como lo de nosotros es optimizar el tiempo, por eso utilizamos la opción reemplazar todos. ¿Listo, muchachos? Entonces, si usted quisiera reemplazar solo un datico, pues también podrías pararse en la celda, activar la opción con control B y simplemente decirle reemplazar porque es un solo dato. ¿Sí me hago entender? Esa es la diferencia entre
espacios que salieron allí, entre reemplazar todos y reemplazar. ¿Vale? Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, aquí acabamos de hacer, ¿qué? Nuestro primer ejercicio de limpieza de datos que se centra en el buscar y el reemplazar, muchachos. ¿Vale? Entonces, ahí lo que hicimos fue eliminar una palabra que se repetía en un montón de celdas y que de cierta manera estaba contaminando mis datos, no se veía bien, no es útil, no necesito ese triguión, por tanto, necesitaba extraerlo de la información que yo tengo en este momento allí. Eso fue lo que acabamos de hacer allí. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Entonces ya se dan cuenta cómo se puede hacer esa limpieza de manera, digamos que muy rápido y muy fácil. ¿Vale? Bien, tenemos entonces el segundo ejercicio que es relleno rápido. Vea, este es otro que es espectacular. Este me encanta. Entonces dice, utilizar relleno rápido para replicar la estructura. Vamos a utilizar el relleno rápido para replicar la estructura. Entonces, esta también es muy importante. Entonces, para eso nos vamos a ubicar en la columna país. ¿Listo? En la columna país. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Entonces, ¿qué queremos? Que el término que está en ubicación, ojo, el término que yo tengo en ubicación, lo único que quiero de aquí es extraer el país para obtenerlo acá. ¿Sí me hago entender? En ubicación yo tengo nombre y apellido seguido del país. Yo necesito que esta información, este país, automáticamente se me pase a la columna país. ¿Sí me entienden? Yo lo que quiero es que el país es lo único que yo quiero de ese texto y lo quiero extraer básicamente al país. Como se pueden dar cuenta, toda esta información que tiene, nombres, apellidos y el país al que pertenece la persona. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estemos muy atentos a cómo vamos a hacer el siguiente movimiento de sobre relleno rápido. Lo primero que yo debo de hacer, muchachos, es que la primera palabra, es decir, el primer país, yo lo debo digitar de manera manual. ¿Cómo así? Entonces, sí, yo voy a decir Estados Unidos. Entonces, muchachos, vean, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo escribo el primer país? Entonces, o básicamente relleno rápido lo que le permite al Excel es decirnos, el Excel siempre está un paso adelante de nosotros. ¿Qué pasa si yo voy a escribir el segundo país que es Brasil? El segundo país que es Brasil lo voy a escribir de manera manual. Miren lo que pasa. Él me dice, ok, entiendo. Tú lo que quieres es extraer los países que pertenecen a la fila anterior. ¿Sí se dan cuenta? Si yo le doy un enter, miren lo que hace el relleno rápido. Miren, hacia abajo. Miren, hacia abajo, ¿cierto? Miren cómo a través del relleno rápido yo puedo extraer una palabra que hace parte de otra celda. ¿Sí lo vieron? Háganlo por favor en su Excel. Háganlo un minuto. Lo vamos a hacer todos ahí en el ejercicio. Escribimos la palabra Estados Unidos de manera manual. Ojo, cuando vamos a escribir el segundo país de manera manual, él nos dice, entiendo. Nos da la opción de relleno rápido y a través con un enter yo puedo obtener todos los países que hacen parte de la columna anterior. Háganlo, porfa, hagan ese ejercicio. Listo, profe. Muy bien. ¿Sí? Listo, ¿cómo les fue a los demás? Súper fácil, ¿sí o no? ¿Cómo Excel nos interpreta y ya sabe prácticamente cuál es el segundo paso que nosotros vamos a dar? Esto es espectacular. Esto no funciona en versiones antiguas. Desafortunadamente no lo vamos a poder ver allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Control Shift abajo, suprimir para borrar el ejercicio. ¿Cómo lo hice? Recuerden, entonces, estamos aquí, control, ¿cierto? Shift, flecha abajo, suprimir para borrar todos los datos.
Y lo dejamos en limpio nuevamente. Vamos a ver la otra opción. Vamos a ver la otra opción. ¿Vale? Me avisan cuando ya borren. Ahí estamos entonces. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Muchachos, pero vea, entonces voy a la siguiente parte del ejercicio, del relleno. Voy a la segunda parte del relleno rápido. Voy a escribir Estados Unidos. Voy a escribir Estados Unidos. Muchachos, ¿y qué pasa cuando yo voy a escribir Brasil? Miren, y omito la ayuda del relleno rápido. Ahí la omití. ¿Qué pasa cuando yo la omito? ¿A ustedes les ha pasado, no les ha llegado a pasar? Cuando ustedes omiten la ayuda y luego como que, ay, pucha, ¿qué hice? Me embalé. Eso era justo lo que necesitaba. ¿Cierto? Que Excel, digamos que me hiciera un relleno rápido. Me hiciera realmente un relleno rápido. No sé si a ustedes también les ha pasado cuando a veces dejamos pasar esas opciones. Entonces, en la primera instancia, Excel siempre nos da la opción de relleno rápido. Ya en la segunda, ¿qué me digo? En la segunda, ¿qué me digo? Ah, no es que usted omitió la ayuda, entonces, listo, ya, ¿cierto? Eso fue lo que yo le dije a Excel, que lo iba a omitir. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa cuando nosotros o cómo hacemos para que podamos forzar el relleno rápido cuando dejamos pasar la oportunidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eso lo que vamos a hacer es la combinación que tenemos aquí. Mírenla aquí. Excel te ayudará a rellenar el resto utilizando la tecla o la combinación de teclas Control-Shift-E. Aquí me equivoqué. Aquí era E. Aquí en vez de flecha es Control-Shift-E, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para forzar ese relleno rápido? Entonces, ¿qué hacemos? Ya todos tenemos Estados Unidos acá. Primera opción, todos por favor con Estados Unidos para que nos pueda funcionar el forzado pues de relleno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sencillamente lo que hacemos es Control Shift, porque a mí me funciona con Shift E, y miren lo que pasa automáticamente. Ahí está. Este es el atajo. Mírenlo. Ahí está. Tal cual. De esa manera forzamos las ayudas de Excel utilizando Control Shift E. ¿Listo? Practíquenlo, porfa, cuando dejamos pasar la opción y queremos forzar al Excel para que nos devuelva lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, ¿cómo borramos los datos? Control Shift, flecha abajo, suprimir, ¿vale? Ahí está en cero nuevamente. Entonces, tercera manera. Estados Unidos, ¿cierto? Ahí está, ahí tengo Estados Unidos. Ahí lo tengo. Vengo al menú inicio. Listo, en el menú inicio vamos a ir al grupo, chicos, que tiene la opción de edición. Mírenlo aquí, la opción de edición. Aquí vamos a venir, en este caso, al iconito que tiene como una ventanita y una flecha abajo, que es la opción de rellenar como tal. Mírenlo aquí, la opción de rellenar. Identifíquenla en su Excel, por favor. Entonces, cuando estamos aquí, venimos a la opción, mírenlo aquí, relleno rápido. Ojo, muchachos, Excel siempre nos está diciendo cuáles son los atajos. Lo que pasa es que nosotros a veces con el afán y buscando siempre la forma de ser más ágil, a veces no nos damos cuenta. Miren, cuando yo me paro aquí en relleno rápido, él me dice, ah, lo que pasa es que si lo quieres automáticamente, puedes utilizar las combinaciones Control-E. En este caso, a mí me funciona con Control-Shift-E. Entonces le doy la opción de relleno rápido y ahí está. Son las tres maneras diferentes de yo poder utilizar la opción de relleno rápido, muchachos. ¿Listo? ¿A quién le funcionó? ¿Quién le quedó claro? ¿Todos? Todos. Muy bien. Sí, señora. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Excelente, muy bien. Excelente. Bien. Entonces, muy bien, vamos a irnos entonces, muchachos, a nuestro tercer ejercicio que hace parte de la limpieza de datos. Entonces, mire lo que dice. Esta función te ayuda mucho, más para archivos de tipo CSV, pero también para dividir información de columna a diferentes columnas.
Miren lo que vamos a hacer. Ahora mira lo que nos está diciendo aquí. Vamos a dividir la información que hace parte de una columna, muchachos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el ejercicio que tiene una celda donde encontramos ¿qué? Datos mixtos. Encontramos números, encontramos letras, pero también ¿qué tenemos en la mitad? Unos caracteres que son los que nos dividen la información. Entonces, seguimos mirando cómo nosotros seguir. Aquí ya no vamos a reemplazar, no vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, que fue reemplazar cuando buscamos. Aquí lo que queremos, regálenme un segundito, yo conecto el equipo, por favor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí ya es diferente. Lo que yo quiero aquí es coger este número y pasarlo acá, el número de facturación, y que obviamente en el tipo de actividad me quede únicamente el FAT o la factura. Nosotros podríamos decir aquí, pero profe, eso es muy fácil. Con el relleno rápido, usted misma nos lo acaba de enseñar, ¿sí o no, muchachos? Entonces, ¿qué hacemos para aplicar el relleno rápido? Debo de agregar el primer dato, 2, 3, 1001, ¿cierto? Y al yo hacer el segundo, mire, enter, ¿y qué hizo el relleno rápido? Ahí está, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esto sí es una opción, control shift, abajo, suprimir, pero lo que yo quiero es dividir, ¿sí o no? Eso es lo que yo estoy buscando con este ejercicio. Dividir esta información que yo tengo acá, muchachos. La idea es esa, y que practiquemos y que aprendamos cómo hacer este paso. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder utilizar texto columna, primero necesito resaltar o seleccionar la información que yo voy a utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, control shift abajo. Ahí está. Tengo toda la información seleccionada. Ojo pues que no se nos puede olvidar cómo hacerlo de manera rápida. Cuando ya yo estoy aquí, muchachos, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya yo selecciono la información, el siguiente paso es irme al menú datos. ¿Listo? Nos vamos a venir a la pestaña de datos. Ahí está. Nos vamos todos a ubicar allí. Y luego me voy a ubicar en la opción herramienta de datos. Miren el grupo de herramienta de datos para que lo identifiquen en su Excel. Entonces aquí tenemos la opción que se llama texto en columnas. Dice, divide el contenido de la columna de texto en varias columnas. Y realmente eso es lo que a mí me están pidiendo hacer en este momento. Entonces, esta es la opción que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a darle un clic y miren lo que nos aparece, muchachos. Nos aparece este cuadro y me dice que estamos en el paso número 1 de 3 pasos que debemos hacer. Todos 3 son extremadamente fáciles de hacer. Me dice, estás en el paso 1 de 3 que debes hacer para poder dividir la información en columnas, ¿cierto? Entonces, el paso número 1 es decirle a Excel, digamos, cómo está estructurada la información que yo tengo acá, ¿cierto? ¿Cómo está estructurada esta información que tengo acá, que es la que yo deseo, digamos, que dividir, por decirlo así? Entonces, aquí tenemos la opción de delimitados, que son cuando los datos contienen caracteres como comas o tabulaciones y que separan los campos, por decirlo así. Entonces, si la información está delimitada o está separada por algún símbolo, como lo tenemos nosotros aquí, en este caso, entonces, ¿cuál es la acción que yo debo seleccionar aquí? En este caso es delimitados, porque en efecto, mi información está separada por comas o por caracteres. ¿Listo? ¿Qué es ancho fijo? Debe ser, digamos que un ancho definitivamente fijo, que esté, digamos que aquí en el medio, en el que nosotros podamos decirle a Excel, tanto es el tamaño. Entonces, esta no es la opción. La opción siempre, y por lo general siempre en la base de datos tenemos separadores o caracteres, ¿cierto? Entonces, siempre, casi siempre vamos a escoger aquí la opción delimitados. ¿Qué le voy a decir? Siguiente. Me voy para el paso número 2. Entonces, ahí estoy en el paso número 2. Ahora, ¿qué me dice este paso? Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos.
se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. ¿Cuál es la vista previa? Esto que tenemos aquí. Como yo tengo esto seleccionado, mire cómo la vista previa me dice cuáles son los datos que tengo seleccionados. ¿Listo? Mire cómo me los trae acá. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escoger el separador que en efecto tiene nuestra información. Ese separador puede ser punto y coma, puede ser espacio. Pero pregunta, muchachos, ¿estos son los separadores que tiene nuestra información aquí? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuestros separadores tiene otro separador y ese separador, ojo, ay, bueno, yo no sé si ustedes están viendo esa parte de la tabla. En su pantalla no, No, pero en también. nosotros sí. En el de ustedes sí, lo vamos haciendo junticos. Sí, señora. Ay, qué bueno, muchachos, porque si no, ahí sí se me quedan más perdidos. Entonces, miren, en ese caso aquí, en los separadores, ¿cuál es ese separador que nosotros tenemos allí? Un guión medio. Entonces, lo agregamos ahí en la columnita de otros. Ahí donde está otros, lo seleccionamos y miren que ahí dentro de ese cuadro en blanco van a agregar el guión medio, por favor. El guión medio allí, listo. Cuando agregamos el guión medio, miren lo que pasa en la vista previa de los datos. Se separa el FAT del número, ¿sí o no? Sí, señora. Automáticamente se separó, se separan los datos. Excel ya interpreta qué es lo que yo quiero hacer. Entonces le voy a dar clic en siguiente. Y este es el tercer y último tercer y último paso que vamos a llevar. Entonces, ¿qué dice Excel? Él me pregunta, ok, listo, ya me dijiste cómo está delimitado los datos, ya me dijiste cuál es el carácter, ahora mira, esta es la información en vista previa, esta es la información como la tengo ahora. Ahora me dice arriba, ¿qué tipo de dato es el que tú deseas realmente que te arroje en la columna? ¿Cierto? Entonces, miren, miren muchachos, en esa vista previa de datos, en esa vista previa abajito, ustedes pueden seleccionar FAT o número, muévanse, clic, FAT o clic en número dentro del cuadrito. ¿Sí ven que los podemos seleccionar? Estoy perdida. Sí, señora. Bien. Entonces, aquí vamos a escoger la columna general. ¿Pero qué significa general? General lo que significa es que Excel va a coger los datos que nos va a arrojar. ¿Cuáles son los datos que él nos va a arrojar? Entonces, a lo mejor aquí en la columna donde está la numeración, nosotros podemos decir, bueno, de verdad esta información debería ser en formato de texto y yo podría escoger aquí en formato de los datos y columna, podría coger la segunda opción, que son los textos. Pero miren, en general convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, incluso podríamos escoger formato de texto y podríamos escoger la opción avanzada y si yo presiono avanzada, nosotros podríamos incluso agregar otro tipo de separadores decimales, de separadores miles. Entonces, eso es dependiendo de lo que ustedes quieran agregar ahí en la columna. ¿Listo? En este caso, nosotros, pues, obviamente, lo que necesitamos es el formato general y no es más. ¿Listo? No necesitamos más nada allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? General y vamos a cliquear donde están los números. 10001 en la vista previa, que nos queden negrito los números. Y le vamos a decir finalizar. Entonces él nos saca una pantalla y nos dice, ¿desea reemplazarlos? Y yo le digo aceptar. Y de esa manera obtenemos el resultado, la separación del tipo de actividad. Es decir, le quité básicamente toda la numeración a todas las celdas que estaban allí. ¿Listo, chicos? Entonces, este era nuestro último ejercicio de limpieza de datos. Yo quisiera saber, entonces, nada, pues quisiera que dejáramos como aquí, quisiera que dejáramos ya como aquí para que descansemos y bueno, básicamente esa es nuestra sesión de hoy. Yo realmente espero que hayan aprendido algo nuevo hoy en este curso. Yo sé que a medida de que vamos avanzando van a ir aprendiendo un montón de cosas. Como les dije, pues ahora que finalice la sesión, pues yo voy a descargar la grabación
y esta la voy a compartir a través del grupo de WhatsApp por medio de un video de YouTube que va a estar alojado en la web para que ustedes lo puedan revisar y puedan reemplazar esta clase. Voy a compartir otra pantalla que es la presentación en Excel. Me dicen si la ven ahí o si no la ven. En un segundo voy a compartir. Voy a compartir toda la pantalla. Ahí la ven, la presentación. Sí, señora. Sí. Bueno, Sí, claro. muchachos, la sesión de hoy la vamos a parar acá. ¿Listo? Pues obviamente por temas de tiempo la vamos a parar. Pero ¿qué vamos a entregar? Viene el entregable. ¿Qué nos va a quedar para hacer en casa? Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos 3 actividades para realizar, chicos, de las cuales la actividad 1 y la actividad 2 no las vamos a realizar por ahora. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a territorio, entonces estas actividades van a quedar pendientes para realizar en la sección número 2. ¿Listo? Va a quedar, a partir de que veamos la sesión 2, es decir, a partir del jueves, estas 2 nos van a quedar como tareas también. ¿Cuál es la primera actividad? Obviamente es la actividad de la presentación del foro social dentro de la plataforma Territorio. El foro social es un foro de presentación. Es donde básicamente voy a conocerlos a cada uno de ustedes. Ese foro, cada uno de ustedes va a realizar una presentación. Ya yo les voy a poner allí en qué consiste la presentación y cada uno de ustedes va a compartir lo que desee compartir allí. Listo. De esa manera los voy a conocer. Vale. Segunda actividad de aprendizaje. Ojo, el foro social no tiene calificación. ¿Listo, chicos? No es calificable, pero sí debemos hacerlo para cumplir con el requisito. ¿Listo? De la presentación. Entonces, actividad de aprendizaje 1. Esta sí es calificable. El aprendiz debe participar en el foro temático donde ustedes, muchachos, le van a dar respuesta a la siguiente pregunta generadora. Ojo, pues, para que vamos pensando. ¿Cuál consideras tú que es la mayor importancia que tiene Excel dentro de tu entorno laboral? Vamos pendientes. ¿Eso qué es? Esa actividad va a ser un segundo foro, pero ya no es un foro social ni un foro de presentación, es un foro temático. ¿Qué quiere decir esto? Que este foro va acorde a la temática que estamos trabajando en la formación complementaria. ¿Listo? Entonces, esta nos queda para realizar, pero ya en la próxima clase. Actividad de aprendizaje 2. Son 3 tareas, pero miren, solo 2 son calificables. Ojo pues, muchachos, ¿cómo vamos a hacer esta actividad? Miren lo que dice, realizar un video que permita observar cómo el aprendiz logra desplazarse de manera ágil dentro de la hoja de cálculo. De igual forma, deberá evidenciar el uso de filtros de datos en Excel a través de los atajos o las combinaciones de teclas con el teclado del equipo de cómputo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad, chicos? ¿O qué busco yo con esta actividad? El objetivo es evidenciar el uso y el dominio de los atajos y filtros en Excel, aplicando la estrategia de aprender haciendo. Esa es la estrategia didáctica que vamos a implementar, donde yo voy a poder observar cómo se van a mover. ¿Listo? Entonces, la estrategia de aprender haciendo mediante la resolución de los ejercicios propuestos en la hoja de cálculo. ¿Qué les quiero decir con eso? Que ustedes la tarea la van a hacer, muchachos, con este mismo formato. Vamos a trabajar el arte de ser ágil y los ejercicios de la limpieza de datos, es decir, 3 y 3 ejercicios. ¿El insumo cuál es? Este mismo que les pasé a todos por WhatsApp. Entonces, pero avancemos. Dice, duración 48 horas. En este caso son los 2 días que vamos a estar trabajando de forma desescolarizada, que en este caso sería martes y miércoles, que yo no puedo estar en la formación con ustedes. Materiales de formación. Entonces, miren, para el desarrollo de esta actividad, qué pena, voy a ampliar aquí. Para el desarrollo de esta actividad es importante que el aprendiz esté presente en la sesión sincrónica emitida por la instructora y o observar
la grabación de la sesión. Es decir, si usted no estuvo presente, igual observe la sesión o la grabación. Y si estuvo presente y lo queremos volver a repasar y hacer de forma más fácil, observe nuevamente la grabación de la sesión. Dice que perdón, tomo un poquito de agua, qué pena con ustedes. Entonces dice, la grabación de la sesión que se encuentra alojada en la plataforma Territorium, carpeta, grabación de las sesiones sincrónicas. Esta ruta la omitimos porque obviamente ustedes no tienen acceso. Por eso aquí como plan B escogí el canal de YouTube para subir la sesión y de paso compartirla así que cada uno sepa qué vamos a hacer. Yo creo que ahí estamos claros cuál es la actividad, cuál es la duración y cuál es el material que voy a utilizar. ¿Cuál es el material? La grabación y el archivo que les compartí con los ejercicios. Actividad de manera individual, ¿cierto? ¿Y cuáles son los lineamientos de la entrega de la evidencia o del producto? Es decir, ¿cuáles son las pautas que me da la profe para yo poder hacer esa entrega de esa evidencia? Miren lo que dice. Debe entregar un video máximo de 3 minutos. Muchachos, vamos a entregar un video máximo de 3 minutos. ¿Cuál es el formato del video? El video se debe realizar utilizando la herramienta Canva. Para realizar la entrega del aprendiz, podrá enviar a la instructora el link de grabación y o el formato del video en MP4. Entonces, ¿qué me están diciendo, muchachos? ¿Cómo vamos a hacer esto? A mí aquí lo que me están pidiendo es la grabación de un video de 3 minutos donde la profesora pueda ver cómo yo soy ágil utilizando estos 3 ejercicios, vuelvo, pero también cómo soy yo y qué ágil soy a la hora de limpiar datos. Sí me hice entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ustedes tienen 3 minutos para grabarse, grabar la pantalla y grabarse ustedes, porque obviamente los quiero conocer, grabarse ustedes y yo poder observar cómo se mueven ustedes, qué ágil son a partir de esta clase y qué tanto comprendieron las opciones de buscar, reemplazar, relleno rápido y cómo dividir los textos en columnas. Entonces, chicos, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la herramienta Canva. Pregunta, ¿tenemos claro qué vamos a hacer hasta ahí? Como evidencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Muy bien. Está fácil. La profe lo que quiere es que nosotros nos grabemos grabando la pantalla, obviamente, para luego ¿qué? Para luego ella vernos cómo nos movemos, cómo resolvemos los 6 ejercicios de las 2 pestañas. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero adicional de eso, la profe dice que la herramienta que vamos a utilizar es Canva. ¿Alguien de ustedes la ha utilizado ya? No. No, señor. Primera vez. Denme un segundo. Sí, señor. Sí. Les quiero mostrar también cómo la vamos a utilizar, ¿les parece? Nos vamos a demorar un tricito, pero les quiero dar un abrebocas para que vean cómo lo vamos a hacer. Se me olvidó esa contraseña. Ay, señor, no tengo esta contraseña a la mano. Denme un segundo. Denme un segundo a ver si... Para poder utilizar la herramienta debemos registrarnos de manera gratuita. Es súper fácil de utilizar. Es súper fácil de utilizar. Yo ya tengo un usuario, yo ya tengo una clave. Como les decía, muchachos, esta herramienta es una herramienta súper espectacular. Ya no tenemos que ser ingenieros de sistemas ni diseñadores para impactar el público, para utilizar herramientas que de verdad que son muy productivas. Como se pueden dar cuenta, muchachos, miren, yo la utilizo a diario. Como les decía, pues yo también, a mí me gusta aprender, estudios, todo el tiempo estoy estudiando. Entonces, miren yo cómo construyo recursos que incluso hacen parte pues de mi rol como aprendiz, pero también en los recursos que yo desarrollo para mi rol como docente, ¿cierto? Entonces, miren cómo lo podemos hacer, muchachos. Esta herramienta es súper chévere. Usted, dependiendo la necesidad que tenga, aquí en el filtro coloca lo que quiere hacer, ¿cierto? Y de esa manera usted va a poder, digamos que, proyectar y también, digamos que, grabarse las veces que usted considere.
a mí me gustaría que ustedes experimentaran, por ejemplo, pues digamos que se las quiero mostrar así. Si yo lo que necesito hacer, digamos, es una infografía, yo escribo la palabra infografía y miren aquí todas las plantillas que me van a aparecer, muchachos, que yo sencillamente las puedo utilizar y lo que voy a hacer es reemplazar la información que hay aquí por la información que yo quiero, digamos que utilizar, ¿cierto? Es súper fácil. Obviamente, todas estas herramientas, hay muchas herramientas, pero digamos que esta es una súper chévere, pero que ustedes saben que como todo, pues todo gira en torno al pago. Hay unas opciones que son para cuentas pro y hay otras opciones que son gratuitas. Las que tienen cuenta pro son las que tenemos aquí como con la coronita, ¿cierto? Y bueno, esas obviamente tenemos que tener una cuenta pro para poder utilizarlas, pero hay un montón de cosas que son gratuitas. Si yo lo que quiero es hacer una presentación, digamos que yo vuelvo acá, miren, y escribo, no, lo que yo necesito hacer es una presentación porque necesito exponer cierto tema y quiero impactar al público, quiero hacerlo de una manera muy digital, una manera muy chévere. Entonces, miren, las cantidades de presentaciones que ustedes, digamos que pueden utilizar acá. Entonces, es súper práctico. Adicional a eso, tiene una opción, muchachos, déjenme les muestro. Yo voy a escoger, digamos que... Denme un segundo, yo busco mis recursos. Denme un segundo. Esto es para que lo cacharriemos, ¿cierto? Quiero darles como este insumo adicional para que la cacharreen y vean cómo se utiliza. Volver al inicio. Denme un segundo. Entonces, por ejemplo, miren, esta es una tarea mía de inglés de la maestría. Entonces, ¿yo qué hice en esta tarea? Por ejemplo, la actividad era que yo debía presentarme y presentar mi núcleo familiar. Eso es lo que yo debía hacer. Entonces, ¿qué hice? Sencillamente, esperemos que carguen como los... Yo sencillamente lo que hice fue escoger un diseño donde lo que hice fue, digamos que colocar toda mi presentación y quiénes son esas personas que hacen parte pues como de mi núcleo familiar. Entonces, muchachos, miren, cuando yo estoy proyectando, yo puedo venir aquí a esta opción, esperen a ver, a esta opción, que esto es una de las cosas súper chéveres que tiene también, y le puedo decir que yo quiero presentar la pantalla. Entonces él me dice, listo, entonces ¿usted dónde quiere ir? ¿A modo presentación o modo presentar y grabar? Ustedes van a presentar y grabar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un libro de Excel el cual deben manipular para poder presentar la evidencia, ¿cierto? Entonces le damos aquí a la opción presentar y grabar, le doy un clic en siguiente y aquí él me dice, listo, entonces vamos a ir al estudio de grabación. Yo le doy un clic acá al estudio de grabación y el solo hecho de darle la opción de permitir cámara, él me va a poder, mire, yo voy a poder proyectar lo que quiero, pero al mismo tiempo, miren, yo voy a poder aparecer y me voy a poder grabar. Entonces, cuando ustedes estén grabando, miren, yo voy a poder pasar en las hojas, moverme, pero aquí al final también me va a aparecer mi video. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí me estoy grabando, ¿cierto? Me estoy grabando, ahí me ven, este es un ejemplo de cómo me grabo. Cuando termine de explicar, ahí estoy compartiendo pantalla y me estoy grabando yo. Entonces, cuando yo termino acá, le doy un clic en finalizar grabación y miren, él me va a arrojar exactamente el video en MP4 que yo acabo de grabar. ¿Listo? Entonces, esta es una opción muy bacana. Entonces, si no quisiera descargar la grabación, con el mero link de la grabación, yo se lo envío a la profe como evidencia, así como dice la presentación. ¿Cierto? ¿Qué dice acá? Que yo puedo entregar, mire, entregar el video, perdón, dice, entregar el link de la grabación o el formato en MP4, como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, miren, aquí tengo el enlace de lo que yo acabo de grabar. Ustedes pueden hacer esto aquí, entregarme el enlace o sencillamente decirle descargar y miren cómo se va a descargar el video en MP4. Esta es una herramienta muy bacana, tiene cualquier cantidad de cosas y me gustaría mucho que la exploraran para que aprendiéramos algo como valor agregado en este curso, muchachos. Entonces no los quiero retrasar más. Yo sé que está hasta las 9, todos estamos cansados, todos estamos muy cansados. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Voy a finalizar la grabación acá. Y nada, muchas gracias a todos.